Aquí estamos en el resumen de la semana de tu programa Abba Padre, correspondiente del 15 al 19 de febrero del año 2021. Invoquemos la presencia del Santo Espíritu. Hola, quiero agradecer a Luis Espinal, gracias por esta oportunidad. Soy Kenia Moreno, cantautora católica de Panamá. Y agradecer también al programa Abba Padre y a todo el equipo que realmente hace que esto llegue a las personas que lo necesitan. Por eso te quiero pedir que pidamos al Espíritu Santo que llegue a calmar nuestro corazón, que llegue a quitar todas las ansiedades que tengamos y que llene los vacíos. Te pido que abras tus brazos para recibir al Paráclito Consolador. Hoy quiero abrir mis brazos para que me abraces y me llenes de ti. Ven, Espíritu Divino, de corazones consolador, fuente del amor. Ven y llena el vacío, fluye como un río. Ven a renovar. Ven como tormenta, arrasando las puertas de la mentira y del mal. Con tu poder, ven Espíritu Santo, cambia toda mi vida, lo necesito tanto. Con tu poder, ven Espíritu Santo, quiero renovarme, quiero transformarme. Con tu poder, ven Espíritu Santo, cambia toda mi vida, lo necesito tanto. Con tu poder, ven Espíritu Santo, quiero renovarme, quiero transformarme. Con tu poder. Yuderki Sánchez nos trae la prédica de la semana. Escuchemos. Bendiciones, hermanos y hermanas. Damos gracias a Dios por este nuevo día, por cada uno de ustedes, por todos los seguidores de este su programa Abba Padre Internacional. Es glorioso, hermano, cómo podemos contemplar la hermosura de nuestro Dios. Y es por ello que damos gloria y honra al nombre de nuestro Señor Jesucristo, que podemos compartir el poder de la palabra, que a través de estas plataformas virtuales tú y yo podemos estar conectados, podemos continuar en oración y podemos dar por hecho el mandato del Señor de ir y propagar a todo el mundo la buena nueva de salvación. En este día vamos a compartir en continuidad del tema anterior, citando como el barro en manos del alfarero. La semana anterior hablábamos, Él puede hacerlo de nuevo, Jesucristo el Señor. Y citamos el libro del profeta Jeremías en su capítulo 18, en los versículos del 1 y siguiente. Pero en este enfoque, como el barro en manos del alfarero, y estando consciente de que Él puede hacerlo de nuevo, el Señor quiere hablarle a tu vida, a tu corazón, y de una manera especial, a través del Espíritu Santo, el Señor nos quiere hacer consciente de cuán grande es su amor por cada uno de nosotros. Él, en su omnisciencia, en todo su poder, Él es el Señor. Y Él, de una manera especial, hermano, te quiere recordar a ti
que no importa las circunstancias en las cuales se encuentra tu vida hoy, en este momento. No importa si tienes COVID-19, si estás hospitalizado. No importa si eres extranjero en otro país y aún no tienes documento y llevas años sin ver a tu familia. No importa tu realidad de vida. Lo importante es que Yahvé, tu Dios, tu Padre, hoy le habla a la casa de Israel. Hoy le habla a toda Latinoamérica, al mundo entero, que Él es nuestro hacedor y que como ya Él, por su gloriosa muerte y su gloriosa resurrección, hace nueva todas las cosas, hoy nos dice que tú y yo somos barro en sus manos. Sí, hermano, somos barros en las manos del Señor. Y es por ello que podemos ver la hermosura de nuestro Señor a través del profeta Jeremías. Y es cuando Yahvé dice al profeta: anda, baja donde el alfarero, allí aquel que trabaja la greda. Y el Señor manda al profeta con un solo propósito: observa lo que allí va a ocurrir. Y a través de aquel episodio, cómo nosotros podemos ver ese amor tan grande que Dios tiene para con nosotros. Y es cuando Yahvé le dice entonces al profeta: yo puedo hacer lo mismo contigo, casa de Israel. En el versículo 5, yo puedo hacer lo mismo contigo, te dice el Señor, a ti que estás en sintonía con nosotros, a ti que te sientes triste, yo puedo hacer lo mismo contigo. Yo puedo moldear tu vida. Yo puedo cambiar esa situación que te ha causado tanto sufrimiento. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Y es por ello que el profeta Jeremías fue enviado a aquel lugar, a aquella casa del alfarero, para hablar a la casa de Israel. Aunque aquel molde que estaba siendo amasado, que estaba siendo trabajado por el alfarero, no estaba quedando acorde al deseo, a la figura que su hacedor, que el alfarero tenía diseñada para aquella vasija. Y es por ello que muchas veces, muchos de nosotros hacemos resistencia al propósito de Dios. Y no nos hacemos colaboradores. Ya Cristo Jesús murió por nosotros y somos salvos por gracia en el nombre poderoso de Jesús. Pero muchas veces, al igual que la casa de Israel, muchas veces nuestro diario vivir y nuestra conducta es una conducta de dura cerviz. Es una conducta que no se hace dócil al propósito de nuestro Hacedor. Y tú y yo, hermano, sin proponérnoslo muchas veces, provocamos que se agriete, que se deteriore esa vasija, esa joya que es tu vida, que es mi vida, en las manos de Yahvé nuestro Dios. Y es por ello que el Señor insiste al profeta: como el barro en mano del alfarero. Jeremías 18 en el versículo 6. Así eres tú, casa de Israel, en mis manos. Bendito sea su nombre. Y vamos a hacer énfasis en este versículo 6 de Jeremías en el capítulo 18. Tú y yo somos Israel. Tú y yo somos la representación del pueblo escogido, del pueblo amado por Dios. Y Dios hoy nos habla como un padre que quiere reparar las iniquidades que sus hijos han cometido. Aquellas abominaciones y todas nuestras conductas que niegan que somos parte del pueblo de Dios. Dios está invitando a la humanidad a que todo el mundo venga a Él. Dios nos insiste a través de la palabra: ven a mí, casa de Israel. Quiero hacer de ti una vasija nueva. Yahvé de los ejércitos es nuestro hacedor. Y tú y yo, hermanos y hermanas, si no escuchamos el llamado de Dios, hoy de una manera especial, la mano poderosa de Yahvé quiere tomarte y modelarte conforme a su voluntad. Y no importa los años que tú lleves
cometiendo esa situación que no ha dado respuesta a tu vida. No importa ese proceso de enfermedad, no importa la circunstancia. Lo que importa en este momento es que escrito está en el nombre del Señor y la palabra de Dios tiene poder, bendito sea su nombre. Y Él como Padre está invitando a la casa de Israel. Nos está invitando a cada uno de nosotros a que todas esas grietas, todas esas heridas, todas esas malas deformaciones que tú y yo, con nuestra conducta negativa, hemos deteriorado la perfección divina que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Y es por ello que podemos ver, hermanos y hermanas, esta gran enseñanza en estas palabras, en esta revelación de parte de Dios para con el profeta mayor Jeremías. Dios tiene un sueño de amor para cada uno de nosotros. Y podemos también hacer énfasis citando el Salmo 103 en el verso 14, porque Él, Yahvé, conoce tu condición y se acuerda que somos polvo. Y así como la brisa lleva el polvo y se va de un lado a otro y no tiene rumbo, el polvo es ceniza. Nosotros somos, hermanos y hermanas, somos débiles. Necesitamos la esencia. Necesitamos que el que hace nueva todas las cosas, que Yahvé nuestro Dios en la persona de Cristo Jesús, haga nueva nuestras vasijas, haga nueva nuestras vidas. No podemos continuar igual. Ha iniciado un nuevo año y tenemos meta, tenemos proyectos. Pero si tú y yo repetimos la historia del año pasado, si continuamos haciendo lo mismo, hermano, no vamos a obtener resultados diferentes. Ya tenemos la pandemia, el COVID-19, ya está el enemigo, ese león rugiente que vino a matar, a devorar y a destruir. Juan, el evangelista, en el capítulo 10, en el verso 10, nos recuerda, él es el enemigo que vino a destruir todo lo que Dios ha creado. Y el mismo San Pedro lo cita, primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo se ha planeado, se ha enfocado en destruir la perfección divina de Dios. Y tú eres una criatura amada, deseada y hecha a la imagen de Cristo. Tú y yo somos semejanza de Dios. Y Satanás os ha dado la palabra de destruir la semejanza de Dios en nosotros. Aleluya. Sin embargo, el poder del Espíritu Santo se nos ha sido confiado. El amor de Dios se ha derramado sobre nosotros. Y en este momento tú puedes sentir esa presencia viva de Dios que te está recordando, que te está soplando a tu nariz, a tu corazón, hijo de hombre. Pues Dios te ha creado a su imagen y semejanza para que tú le sirvas, para que tú alabes y exalte la grandeza del Señor. Muchas veces olvidamos que tenemos semejanza divina, pues santo es nuestro Creador. Y es por ello que nos invita a la santidad. Es por ello que nos invita a abandonar la vida de pecado. El apóstol San Pablo en la carta a los Efesios capítulo 4 en el verso 24, dirigiéndose a aquella comunidad, les repetía constantemente: abandonen la vida de pecado y revístanse del nuevo hombre, el cual Dios crea a su imagen y semejanza, el cual Dios forma conforme a su voluntad y lo dirige. Bendito es el Señor. La Biblia nos habla claramente que Dios ama al pueblo que viene a Él y por cuanto el pueblo reconoce su necesidad de Él. Cito a Ezequiel en el capítulo 11, en el versículo 19. Pueblo de Israel, tú estás necesitado de Yahvé tu Dios. Pueblo mío, hijo mío. Pero para que tú y yo podamos ser parte del pueblo de Dios, para que tú y yo en este nuevo año, una vez más, podamos ser testigos del poder de Dios.
Nosotros tenemos que reconocer que somos barro, que sin la fuerza del Espíritu Santo que viene a nosotros y que renueva nuestras vidas y que nos da fuerzas nuevas, que nos suscita en nuestro corazón y nos alimenta la fe. Nosotros sin esa fuerza divina, cada día este envase de barro se va a ir deteriorando. Necesitamos, hermano, acudir a nuestro Dios. Y en este momento Él quiere hacer una nueva generación. El COVID-19 nos ha llegado como un tiempo de purificación. Aprovechemos este tiempo. Aprovechemos la cuarentena. Llevemos a cabo el mandato de las autoridades del Ministerio de Salud en los diversos países, sin perder la identidad como hijos de Dios. De que tenemos un Padre que es todopoderoso. De que tenemos un Dios que cuando su pueblo a Él se dirige en clamor, en unidad y peticiones, lo imposible se hace posible. Y en el nombre poderoso de Jesús, esta pandemia ha cobrado fuerza porque tú y yo nos hemos desenfocado y no hemos hecho caso al mandato de Dios. Y es por ello que Dios quiere hacer una generación de hombres, de mujeres, de niños, niñas, jóvenes, adolescentes, que se levanten, que reconozcan que necesitan ir a las manos del alfarero. Necesitamos ser moldeados por Él. Necesitamos que Él tome el control absoluto de nuestras vidas. Bendito y alabado sea su nombre. Él no es diferente. Él es el mismo Dios. Y aún Israel, citando la tribu de Judá a la cual el profeta Jeremías fue dirigido por sus iniquidades, por sus pecados cometidos. Nosotros no podemos negar que Dios existe, que Dios es real. Cada mañana al contemplar la creación, al ver a nuestros próximos, nuestros familiares, podemos contemplar que nuestro Dios está vivo y es un Dios de vivos y no un Dios de muertos. Alabado sea su nombre. Él es el Señor y Él quiere restaurar esta nación. Él quiere suscitar en tu corazón el fuego, el ardor de la gracia del Espíritu Santo. Alabado sea su nombre. El Señor quiere hacer de ti un envase nuevo. Él quiere hacer brillar esa gracia que está apagada. Él quiere soplar su espíritu de vida para que tú puedas irradiar luz a todos los que te rodean. Él, el Señor Jesucristo, quiere recordarte, hermanos y hermanas, que en su soberanía, aunque tú y yo hemos pecado y nos hemos apartado de Él, Él viene hoy a acercarse a nosotros y nos toma de la mano, porque Él es nuestro Padre, bendito sea su nombre. Y Él prometió a Abraham extender y multiplicar su descendencia. Y nosotros formamos un solo pueblo de Dios. Y nuestras generaciones y las actuales, nuestros jóvenes, han de testificar la buena noticia que formamos un solo pueblo y que somos parte de la herencia divina en la persona de Cristo Jesús. Y es por ello, hermano, que nosotros tenemos que reconocer que Dios tiene un plan perfecto y que en dicho plan Dios quiere transformar nuestras vidas. Él es un artesano, Él es un arquitecto. Cito la carta de los Efesios en el capítulo 2, verso 10. Porque somos hechura suya, creados a la imagen de Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Bendito sea el nombre del Señor. Somos hechura suya y a Él le pertenecemos. Alabado sea el Señor. En este momento, hermanos y hermanas, te invito para que juntos, en el nombre poderoso de Jesús, experimentemos y clamemos
la misericordia y el amor de nuestro Dios. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos todo honor, toda gloria y toda la honra. Sea bendito por siempre el nombre del Señor. He aquí a tu pueblo, Jesús de Nazaret. He aquí la casa de Israel. Una vez más venimos ante tu divina presencia y clamamos misericordia. Nos levantamos de nuestras iniquidades, reconocemos nuestras debilidades y te pedimos, Señor, que tú vengas a aumentar la fe de este pueblo. Es necesario, Señor, que tú pases carbón encendido por nuestros labios. Es necesario que tú infunda en nuestros corazones una alabanza llena del fuego del Espíritu Santo, para que unidos en un mismo espíritu proclamemos sin cesar las maravillas del Señor. Bendito y alabado es tu nombre, Señor. Toca a tantos enfermos que en esta hora han creído en tu nombre y en tu poder. Por el poder de tu preciosísima sangre, ven a deshacer, Señor, toda enfermedad que ha deteriorado estos envases, estas vasijas de barro. Somos barros en tus manos, Yahvé de los ejércitos, y en el nombre poderoso de Jesús te imploramos misericordia. Tócanos, Señor. Tócanos, Señor. Deshace en nosotros toda grieta y quita de nosotros toda culpa y haz nueva todas las cosas en nuestras vidas. Bendito sea tu nombre. En este momento, Señor, te presento el clamor de este pueblo que está conectado con Abba Padre. Y en el nombre de Jesús levanto mi mano y creo por el poder de la palabra que tú estás rompiendo cadenas en los hogares, que tú estás desatando las ataduras en tantos hombres, en tantas mujeres que se postran ante ti en este momento. Se va todo peso, se va la carga, porque Jesús el Señor está pasando por tu casa. Porque Jesús de Nazaret está en tu vida, alabado sea el Señor. Dale paso a Jesús de Nazaret y permítele a Él, que es el Señor, que se manifieste en tu vida, que te conceda la gracia de pasar ese bálsamo por tu corazón, que sane todas tus heridas y que haga nueva todas las cosas en tu vida. Bendito y alabado es el nombre del Señor. No tenemos más tiempo, damos gracia, gloria y honra al Señor por esta oportunidad desde este espacio, tu programa Abba Padre Internacional. Bendiciones, hermanos y hermanas. Tiempo de joven con un joven valioso desde la diócesis de la Altagracia, específicamente desde la ciudad de La Romana, el joven Junior Ramírez. Multiplicadas sean las bendiciones, familia, jóvenes, qué bueno es volver a encontrarnos en este maravilloso tiempo joven. Bendición a todo el equipo de este su programa Abba Padre Internacional. Y como siempre, enviar bendiciones a todas las emisoras, a todos los medios de comunicación, canales televisivos, por el cual nosotros podemos llegar a todos ustedes a través de este programa Abba Padre Internacional. Jóvenes, hoy vengo con un tema verdaderamente tentador. Sí, tentador, porque de eso quiero hablar. Las tentaciones. Cuán difícil, ¿verdad?, es vencerla. Cuán difícil es día a día estar en una lucha constante con nuestra tentación. Que cada uno de nosotros la tenemos y que cada uno de nosotros pues luchamos con nuestro aguijón. Muchas veces eso se convierte en nuestra tentación. Vamos a hablar de Jesús. Jesús en el desierto fue tentado. La palabra nos dice que en el desierto fue tentado. ¿Cuántas veces, jóvenes que están por ahí? 3 veces Jesús fue tentado en el desierto. Aquí vamos a hacer un punto importante. El enemigo conoce nuestra debilidad. Sí, conoce tu debilidad, conoce la mía. ¿Y por dónde ataca el enemigo? Para que caigamos en tentación, para que caigamos en el pecado.
para que caigamos y estemos lejos de la gracia de Dios. Va a atacar por tu debilidad, por aquello que te gusta, por aquello que te apasiona. El enemigo nunca se irá por ese lado que quizá tú eres fuerte. No, irá por el lado más débil. De hecho, cuando nosotros estamos viendo una batalla, las personas que van a pelear en un combate estudia con quien se va a enfrentar, cuál es su debilidad. Entonces, el enemigo estuvo aquí estudiando una de las debilidades de Jesús cuando estaba en el desierto. Y en ese momento, ¿cuál era la debilidad? En ese momento, tenía hambre. 40 días estando en un desierto orando. Quiere decir que Jesús tenía hambre. Por allí el enemigo dijo, tengo una brecha, hay un huequito y por ahí voy a entrar. Te digo, joven, que cualquier huequito, cualquier brecha que el enemigo encuentre en tu vida, encuentre en mi vida, por ahí inmediatamente entrará su colita. Su colita para hacerte dudar, su colita para hacerte caer, su rabito para hacerte a ti menguar, pero no menguar con un arrepentimiento, sino para que caigas. Y cuando nosotros caemos en esa tentación, ¿cómo nos sentimos? Cuando le fallamos a Dios. ¿Cómo nos sentimos cuando nosotros caemos en el pecado? Nos sentimos horrendo si estamos arrepentidos y si estamos amarrados a Dios. Porque hay muchas personas que no le importa, muchos jóvenes que no le importa caer en el pecado, lo hacen y se lo gozan. Pero aquel que le tiene temor a Dios y que tiene temor al Padre, amor a Dios, se siente totalmente mal consigo mismo. Pero mucho más doloroso es sentirse mal sabiendo que le ha fallado a tu Dios. Pero Jesús nos enseña que tú y yo aún tengamos esa brecha. Escúchenme, aquí viene la parte importante de la tentación. Aún teniendo esa brecha donde el enemigo puede entrar su rabo, nos enseña que tú, joven, y yo podemos vencer las tentaciones. Te decía que Jesús en el desierto tenía ¿qué? Una debilidad, tenía una grieta, tenía hambre, una necesidad. Y esa era el hambre, porque tenía 40 días allí con hambre. Jesús supo vencer la primera tentación. Se le presenta colita y dice, a este lo voy a engañar, a este lo voy a seducir, a este lo haré caer, a este lo haré totalmente vacilar, caer en este pecado. Y viene y le dice, ¿tú tienes hambre? ¿Verdad que sí? Jesús le dice, claro, yo tengo hambre. Oye, hablando con el Señor, el enemigo, colita, ¿tú tienes hambre? Mira esa piedra que está ahí. Tú no eres hijo de Dios. Tú eres hijo del que todo lo puede. Conviértela en pan. Mira qué bonita está esa piedra. Mira qué hermosa está esa piedra. Ay, jóvenes, yo me imagino que en este momento tú estás pensando en eso que tú tienes, en eso que cada uno de nosotros tenemos. Cuán bonito nos lo pinta el enemigo. Cuán hermoso lo pone el enemigo. Y cuán fácil abre las puertas para que caigamos. Y todo se facilita para caer. Pero luego de la caída viene la culpabilidad. El Señor nos enseña que podemos vencer. El Señor nos enseña en esta primera tentación que tú y yo podemos vencer. Y decirle al enemigo, no solo del pan vive el hombre. En esa ocasión se lo dijo porque había hambre. ¿Qué tú le tienes que decir a tu tentación? ¿Qué tú le tienes que decir a eso que te hace caer? ¿Qué tú le tienes que hablar a eso que te hace totalmente irte al suelo? ¿Qué? Jesús le dijo al enemigo, a colita en ese momento, que no solo del pan vive el hombre porque había hambre, pero ¿cuál es tu debilidad? ¿Cuál es esa grieta? ¿Cuál es ese hueco que cada uno de nosotros tenemos que trabajar, que tenemos que pedir fuerza, que tenemos que pedirle a Dios que nos dé la gracia para poder vencerla, como Él lo hizo en el desierto en esta primera tentación? Te decía que eran 3 y que son 3, pero solo nos vamos a enfocar en esta. En esta primera tentación la venció diciendo, no solo del pan vive el hombre. Hoy yo quiero que tú le hables, joven, a eso que te hace caer, a eso que te hace totalmente hundirte en el fango, en el lodo, en el pecado y de estar lejos de la gracia de Dios. En el nombre de Cristo Jesús podemos vencer nuestras debilidades. Cuesta, sí,
¿Es difícil? Sí, pero lo podemos en Cristo. ¿Es difícil? Sí, pero podemos en Él. Él nos ha dado la valentía, la capacidad. Y si Él lo hizo, tú y yo lo podemos hacer. Su palabra dice que cosas mayores que la que Él hizo, podemos hacer. Y si esto Él lo hizo, tú y yo podemos vencer cualquier tipo de tentación, aunque cueste, aunque suene imposible, aunque tengamos que luchar con nuestro propio yo. Pero podemos vencer, joven. Que Dios nos dé la capacidad y que Dios nos dé la fuerza para que podamos vencer en el nombre de Jesús cada una de esas debilidades y de esas tentaciones que a diario, que a cada minuto tenemos. Bendiciones, un abrazo de gloria, familia, un abrazo del amor del Todopoderoso para todo el equipo y para todos mis jóvenes. Continuamos con Abba Padre Internacional. Fray Jorge Jiménez nos trae el segmento de los franciscanos capuchinos, paz y bien. Paz y bien. Comenzamos saludando al Señor como solía hacerlo San Francisco. Te adoramos, Señor Jesucristo, también en todas tus iglesias que hay en el mundo entero, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Continuamos la serie de reflexiones dedicadas a conocer mejor a Francisco. En este segmento reflexionaremos sobre cómo continúa Francisco en el Testamento, describiendo el inicio de su conversión, tras referirse a su experiencia de encuentro con los leprosos y los resultados de la misma. De hecho, será en este momento en el cual Francisco introduce la oración Adoramus te, Domine Jesucriste, que acabamos de rezar. Las palabras del testamento sobre las que reflexionaremos a continuación son entonces: y el Señor me dio una tal fe en las iglesias, que así simplemente oraba y decía: te adoramos, Señor Jesucristo, también en todas tus iglesias que hay en el mundo entero, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Hemos ya comentado que la colocación de esta frase, y el Señor me dio una tal fe en las iglesias, que así simplemente oraba, inmediatamente después de referirse explícitamente al poco de tiempo que prosiguió a la experiencia con los leprosos, puede reflejar la costumbre por parte de Francisco en apartarse a orar durante el inicio de su proceso de conversión. Resulta interesante destacar, en primer lugar, cómo esta práctica de ir a orar en iglesias, Francisco la experimenta como una gracia divina. Francisco repite por tercera ocasión en el testamento la idea de que ha sido Dios el de la iniciativa desde el inicio de su conversión. El mismo Dios que le condujo entre los leprosos es el mismo Dios que lo mueve a apartarse a orar en las iglesias. Tanto hacer misericordia con los leprosos como orar con fe en las iglesias se constituyen lugares privilegiados para el encuentro con Dios. Es importante recordar que ha sido estando en oración en una pequeña iglesia donde ha vivido la experiencia de escuchar la voz de Dios que le pedía que reparara su casa, y que de inmediato, pensando que la voz se refería a la estructura material en ruinas de esa pequeña iglesia de San Damián, se dispuso a repararla, y que poco tiempo después, luego de terminar dicha tarea, continuaría reconstruyendo otras dos pequeñas iglesias más en las cercanías fuera de los muros de la ciudad de Asís, Santa María de los Ángeles y San Pedro. Su devoción a las iglesias, a las que considera casa de Dios o lugar privilegiado para el encuentro con Dios, es entonces muy clara desde los inicios de su proceso de conversión. Y así lo seguirá siendo aún cuando se le unan otros hermanos, tal y como queda de manifiesto en el mismo testamento más adelante: y muy gustosamente permanecíamos en las iglesias. De hecho, esta tal fe en las iglesias que Francisco en el testamento resalta que le ha sido dada por Dios, parece ser reconocida por Francisco al final de su vida como una gracia divina concedida en respuesta a su petición efectuada delante de la imagen del crucificado en la iglesia de San Damián,
dame una fe recta, y que le mueve a buscar estos espacios privilegiados para la oración y el encuentro con Dios. Así pues, esta fe en las iglesias ha de comprenderse como una expresión de la búsqueda apasionada de encuentro con Dios por parte de Francisco, más que cierta forma de referencia a la fe eclesial que posteriormente Francisco subrayaría en su vida y que quedaría de manifiesto en su adhesión y fidelidad a la Iglesia. Además, la inclusión por parte de Francisco de la oración Adoramus te Domine Jesucriste, tras hacer alusión a su fe en las iglesias, sugiere que el encuentro con Dios buscado por Francisco en las iglesias durante los inicios de su proceso de conversión no se limitaba de modo excluyente a cierta práctica de tipo eremítico que tendía al aislamiento para la oración, dado que expresa a su vez la devoción de Francisco por la oración litúrgica ya presente en estos momentos de su itinerario espiritual. En efecto, esta oración Adoramus te Domine Jesucriste provenía sin duda del ámbito litúrgico, pues resultaba una paráfrasis amplificada de una antigua antífona litúrgica rezada en el oficio del Viernes Santo. Francisco añadía a la antífona litúrgica la parte referente a la adoración a Cristo en las iglesias, también en todas tus iglesias que hay en el mundo entero, quizás para resaltar que todas las iglesias eran un espacio privilegiado para el encuentro con Dios y donde, a través de la acción litúrgica, Cristo se hacía sacramentalmente presente. Asimismo, respecto al contenido de dicha oración, nos parece oportuno identificar dos puntos que destacan el elemento cristológico en ella. En primer lugar, que la oración se encuentra dirigida directamente a Cristo, siendo la única entre las oraciones conservadas de Francisco que posee a Cristo como único destinatario explícito, pues en las demás Francisco suele dirigirse genéricamente a Dios y en ocasiones al Padre. En segundo lugar, que además de la referencia explícita al nombre de Jesucristo y al misterio de la redención realizado por Él sirviéndose de la cruz, también se percibe cierta alusión implícita a la dimensión sacramental de Cristo y su misterio pascual, específicamente al sacramento de la Eucaristía, cuando se expresa adoración a Cristo en las iglesias. De hecho, inmediatamente después, Francisco continuará en el testamento desarrollando el tema sacramental cuando prosigue diciendo: después el Señor me dio y da tanta fe en los sacerdotes. Pero ya retomaremos en el próximo segmento esa frase. Así, de este modo, concluimos aquí el actual segmento, en el que hemos comentado las palabras de Francisco. Y el Señor me dio una tal fe en las iglesias, que así simplemente oraba y decía: te adoramos, Señor Jesucristo, también en todas tus iglesias que hay en el mundo entero, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Paz y bien. Nuestro queridísimo Padre Javier Luzón, desde Madrid, España, nos trae el segmento Cerrando las puertas al enemigo. Bienvenidos a este segmento Cerrando las puertas al enemigo del programa Va Padre, que dirige Luis Espinal. En las clases anteriores nos hemos detenido en contemplar algo que es muy clave, que no hay que dar protagonismo a los demonios, que por qué ellos se esconden, por qué en lugares, en ambientes donde no tienen miedo a ser derrotados, porque son ambientes donde no ha llegado el Evangelio, crean un régimen de terror impresionante. Y hoy vamos a ver un paso más. Hemos explicado que todo proceso de liberación atraviesa tres momentos. Momento de ocultamiento, en que perturban a la persona sin que ella sepa de dónde le vienen el origen de esas perturbaciones.
Pero hay un segundo momento que es cuando los demonios son desenmascarados. Y cuando son desenmascarados, su reacción es intimidar. ¿Por qué intimidan? Ya que han sido descubiertos, ellos tratan de mostrar su poder y disuadir de que nos atrevamos a combatirlos, cuando la verdad es que, como explicamos en la clase anterior, pues la verdad es que ellos les aterroriza el poder que Jesucristo ha puesto en manos de su iglesia. Arrojad demonios en mi nombre. Y ese poder, cuando se ejerce con fe, es demoledor para ellos. Entonces, para evitar que se les combata, ellos intimidan, para hacer pensar que son mucho más poderosos, y es verdad, son más poderosos que los humanos en nuestra condición humana, pero no en tanto que hijos de Dios, en tanto que bautizados, en tanto que revestidos de Jesucristo, con la armadura de esa fortaleza del Espíritu Santo, con el casco de la fe, con la coraza de la esperanza, con la fuerza, el arma de la caridad. Ahí no tienen nada que hacer. Pero claro, eso los humanos no lo sabemos, y a los cristianos en muchas ocasiones no se nos ha dicho. Entonces, hay que tratar estos temas. Ya he dicho que ellos tratan de esconderse para evitar que ser descubiertos, sobre todo en ambientes cristianos donde podrían ser atacados. Los demonios son muy poderosos, son muy fuertes, y tienen una capacidad de sufrir inmensa, y pueden resistirse a ser desenmascarados, a ser descubiertos. A mí, una vez hablando con un señor obispo, me decía que no hacía falta que personas carismáticas ayudaran en el ministerio exorcístico, porque con que vieran su cruz pectoral ya saltaban los demonios. Entonces a mí me dio la risa y le dije: mire, señor obispo, usted disculpe, pero se nota que es que no tiene ni idea de lo que está hablando, porque los demonios, ya nos gustaría a los exorcistas que eso fuera así, ¿no?, que se fuera tan sencillo, ¿no? Pero no, son muy listos y son muy fuertes. Jesús, cuando le llevaron a un muchacho que habían estado los apóstoles intentando expulsarle los demonios, no lo habían conseguido, los padres le dijeron: bueno, ¿y por qué tus discípulos no han podido? Y el Señor les dijo: es que este tipo de demonios solo puede salir con oración y con ayuno. El ayuno es la oración de los sentidos, la oración es la oración del espíritu, pero como somos una unidad, nuestra oración tiene que ser al unísono, tiene que ser orar con el cuerpo mediante el ayuno, orar con el espíritu, ¿no? Y claro, no, los demonios son muy poderosos. Entonces, pueden esconderse. Yo le contaba a este señor obispo el caso de una persona que yo estaba convencido de que tenía posesión, aunque no se mostraban, no conseguían que salieran y dieran la cara. Pero sabía que tenía posesión porque, o suponía que tenía en posesión porque percibía cosas que yo había comprobado que solo perciben los que están poseídos, y no los que tienen una mera influencia. Entonces percibía olores, percibía situaciones y cosas que solo perciben los poseídos. Y entonces, yo todas las semanas citaba a esta persona, le rezaba, le hacía una oración de liberación potente, no le hacía exorcismo, pues todavía no se había manifestado que estuviera poseída, pero le iba rezando todas las semanas. Y al cabo de un año, en el mes de agosto, me acuerdo perfectamente, era el día de la Virgen de Nuestra Señora de las Nieves, el día de la dedicación de la Basílica Santa María Mayor, allí el Monte Esquilino. Pues ese día estaba rezándole a esta persona, y el Espíritu me pone en el corazón. Sentí, no es que escuchara nada, pero sentí que me ponía en el corazón: pregunta. Entonces,
ante esa inspiración, pues dije, en el nombre de Jesús, dime quién eres. Bueno, se armó la de San Quintín. Salió un demonio chillando, dijo el nombre, acabó diciendo el nombre, lo expulsé, se marchó a los pies de la cruz de Cristo. Pero veo que hay más. Vuelvo a preguntar, en el nombre de Jesús, dime quién eres. Salió un segundo, luego un tercero, luego un cuarto, un quinto, un sexto y un séptimo. Y así se lo iba contando al señor obispo. Y cuando ya habían salido los 7, pues yo pensé, bueno, ya estará, habrá salido toda la patulea. Pues no, notaba que había algo más. Volví a preguntar y atacar. Y entonces salió uno que era el que más chilló de todos y que paradójicamente era el mudo. ¿Qué sucedía? El mudo su poder está en tapar, ocultar a los otros demonios. Había tenido ocultos a los otros 7, eran 8 en total, a los otros 7 los había tenido ocultos durante un año, oración semanal. Y yo le decía, señor obispo, no, si Dios ha puesto carismas, y si no, pues lea usted el capítulo 12 de la primera carta a Corintios, si el Señor ha puesto esos carismas al servicio de la comunidad, es para que sirvan, no para tenerlos ahí estériles. No, los demonios son muy poderosos y entonces pues por eso hay que estar muy atentos. Yo que siempre me procuro, cuando una persona venía, ¿no? Pues siempre he procurado estar muy atento a cualquier gesto, porque cualquier tic descontrolado, cualquier gesto que hace la persona que se ve que no ha sido ella, una mirada, por ejemplo, siempre miro a los ojos, porque si están los demonios, ves que se esconden y que se van de esos ojos un ser que estaba mirando a través de ellos. Entonces hay que estar muy atentos para detectar cosas, porque ellos de entrada pues tratan de esconderse y así, ¿no? En otra ocasión, por ejemplo, me vinieron 2 hermanos que desde hacía 3 años habían tenido un intenso proceso de conversión y que al vivir sus oraciones habían entendido, al rezar y todo esto, que tenían que pedir ayuda porque uno de ellos tenía un hijo que desde pequeño les había ocasionado unos problemas impresionantes. Y pensaban que había algo de tipo preternatural en ese hijo. Y entonces, pues, me pidieron oración. Empezamos las oraciones, ahí no aparecía nada, venga a aparecer venga a rezar oraciones, hasta que al cabo de un tiempo ya se manifestó. Pero hubo que estar mucho tiempo. Y pasado un tiempo, de pronto, de los 2 hermanos, uno se descubrió que estaba poseído. Entonces, esto significa que es que son poderosos y hay que tener paciencia y hay que insistir y perseverar en la oración hasta que se les desenmascara. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Así despedimos este resumen de la semana de Abba Padre Internacional, de la semana que corresponde al 15 al 19 de febrero. Así que seguimos sumergidos en este tiempo de Cuaresma, tiempo para orar, tiempo para discernir, tiempo para también practicar la caridad. Hasta la próxima.